Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Lola Hernández y bienvenidos al espacio de Lola. El día de hoy con una entrevista que seguramente será de gran utilidad, más que nada una conversación, diría yo, sobre neurodesarrollo y habilidades sociales en chicos dentro del espectro del autismo con el neuropediatra o pediatra neurólogo Gesen Salmerón Gómez, y él se encuentra en Irapuato, Guanajuato, México. Tuve oportunidad de conocerlo y de escuchar una ponencia de él hace un par de años. Ya tengo una entrevista con él, así que encantada de tenerlo nuevamente. Gesen, bienvenido. Muchas Gracias. gracias por la oportunidad, Lola, y encantado a tus órdenes. Gracias. Gesen, pues conversando contigo y me agrada que me hayas buscado para que lleváramos a cabo esta conversación, porque este tema del neurodesarrollo me parece que es primordial que los adultos lo comprendamos el neurodesarrollo normal y entender qué es el neurodesarrollo. Así que para empezar esta conversación, voy a leer una breve cita de la información que tú me compartiste sobre tu libro, que dice: el neurodesarrollo es un proceso dinámico de interacción entre el niño y el medio ambiente que lo rodea, que da como resultado el desarrollo del sistema nervioso con relación a las formaciones cerebrales y la formación de la personalidad. Cuando yo leí esto, Gesen, yo me quedé pensando, interacción entre el niño y el medio ambiente. Y mi pregunta es, número uno, ¿qué es el neurodesarrollo normal? Y número dos, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de medio ambiente del niño? Muy bien. Mira, Lola, hablar del neurodesarrollo es, en palabras más prácticas, es la adquisición de habilidades y funciones que le permiten al individuo, en este caso al niño, el poder desempeñar ciertas actividades o responder de forma adecuada a ciertas actividades. El neurodesarrollo lo dividimos en 4 áreas que son muy importantes, que es o las estudiamos mediante estas áreas, que es la parte motor, la sensitivo-cognitiva, el lenguaje y la personal social. Estos 4 hitos del neurodesarrollo, que hitos son destrezas o habilidades, pues se tienen que cumplir en un cierto término de tiempo, porque esto es un proceso de tipo evolutivo, es decir, conforme va pasando el tiempo, se van adquiriendo nuevas experiencias, se van adquiriendo nuevos conocimientos y estos van haciendo o van favoreciendo o van de alguna manera haciendo más sensibles ciertas habilidades o funciones. Esto tiene que ver con relación al neurodesarrollo. Al hablar de neuro, pues estamos hablando del sistema nervioso central y periférico, los órganos de los sentidos, los nervios, la conexión del nervio con el músculo, vamos a llamarlo así, la capacidad de pensar, razonar, evaluar, interpretar, emitir, responder, escuchar. Y en cuestión de los órganos de los sentidos, pues ver, oír, saborear las texturas, etcétera, que van dando una información importante a nivel cerebral y que esto nos permite pues ejecutar una respuesta, ¿no? Un ejemplo muy básico, hablando de esta parte del medio ambiente, es que si yo escucho y veo, por supuesto también, que un niño comienza a llorar, pues sé que es una manera de comunicarse, que algo necesita. Ya después viene la evaluación, qué es lo que necesita, de acuerdo pues a las características y condiciones propias de cada niño, porque cada niño tiene su esencia en ese sentido, pero hay habilidades y funciones que se tienen que cumplir independientemente si eres caucásico, si eres latino, si eres de Europa, etcétera. O sea, no hay una predilección a que si porque tienes o eres de X o Y lugar vas a tener mejores habilidades comparados con otros. No. Todos los estudios que se han hecho en neurodesarrollo hablan de ciertas habilidades en ciertos tiempos, independientemente de dónde vivas y de dónde te desarrolles. Eso es en la parte del neurodesarrollo. Uh-huh. El ambiente es una parte favorecedora. Un ejemplo. Si yo como papá estimulo a mi niño en el lenguaje, cantándole, leyéndole, pidiéndole que él intente comunicarse, darle oportunidad de que él mediante sus mecanismos pueda comunicarse, pues esto le va a facilitar que tenga un mejor lenguaje, comparado con aquella persona
que pues de alguna manera no lo estimula, ¿no? Lo deja, no le canta, no le lee, etcétera, pues sí va a desarrollar su lenguaje, pero puede ser que no lo desarrolle en un tiempo más rápido o que no tenga un contenido en el lenguaje suficiente para poder comunicarse o interpretarse. Por poner un ejemplo, si ponemos un niño de 2 años, ya dice palabras haciendo frases sin verbo, mamá agua, mamá bibi. Y puede ser que nada más un niño de esta edad que no ha sido estimulado dentro de su ambiente, nada más diga bibi y no haga la frase, por poner un ejemplo. Pero puede utilizar otros métodos, que es el señalar más decir bibi, ¿no? Entonces te voltea a ver, dice bibi, ¿no? Lo señala. Eso es la influencia que tiene el ambiente. Esto es desde el punto de vista de convivencia, porque también hay una influencia del ambiente que está relacionado con la nutrición. Es sumamente importante la nutrición en la cuestión del neurodesarrollo. Un niño con desnutrición, pues lógico, se entiende que sus reservas energéticas no tienen lo suficiente como para poder desarrollar ciertas habilidades, y esto es muy básico. Alguien que comió, alguien que no comió, le pones a hacer alguna actividad física, el rendimiento va a ser mayor de aquel que comió que aquel que no comió. Entonces, eso tiene que ver indiscutiblemente también en el proceso de aprendizaje y en el proceso del neurodesarrollo. Por eso es muy importante el factor nutricional, en especial los 2 primeros años, que es donde se tiene el 70% del tamaño del cerebro, que de pesar 300 gramos llega a pesar cerca de 800, 900 gramos, o sea, llega incluso a triplicar su peso, pero corresponde al 70% del tamaño que va a tener en edad adulta. Entonces, estos 2 años son fundamentales y en ellos la lactancia materna es uno de los principales nutrientes, o mejor dicho, los contenidos de la lactancia son uno de los principales nutrientes que nos ayudan a ese crecimiento cerebral, a esas conexiones cerebrales. Entonces, en esto tiene que ver el ambiente. Es donde me desarrollo y todos los factores que tienen que ver con la nutrición para poder potencializarlo. No sé Ahora, si quedó claro. sí quedó claro, y después te voy a hacer otra pregunta que se relaciona con el medio ambiente. Tú nos hablabas de 4 áreas en el neurodesarrollo, que, bueno, lo leí en tu documento, que es la motricidad, que se divide en la motricidad fina y la motricidad gruesa, la parte cognitiva, el lenguaje y la socialización. Y todo eso en el autismo está alterado. Así es. Sí, entonces, así es. Aunque tú tengas, digamos, ese medio ambiente amigable o favorecedor, obviamente porque hay estas alteraciones, pues se necesita otro tipo de medio ambiente, me imagino que eso es lo que ocurre, ¿no? Sí. Cuando hay este tipo de alteraciones, indiscutiblemente debemos de mejorar los factores que pueden influir directamente en el individuo, en el paciente, ¿no? Si vemos que estas alteraciones se deben a una mala calidad en la nutrición, pues entonces se debe mejorar. Si el paciente tiene anemia, tiene bajo contenido en hierro, algunas vitaminas no se están dando de manera adecuada, pues todo se necesita. Yo siempre les digo algo muy importante, Lola. Todo le afecta al cerebro. Todo. Pero todo le beneficia al cerebro. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es todo? Sí. Todo, sí, claro. Si haces actividad física, si te pones a leer, si te pones a jugar memoramas, si te pones a plantar un arbolito, si cantas, si ves o sea, todo eso le ayuda a nutrir el cerebro. Pero si lo dejas de hacer o lo haces en un exceso, también le afecta. Un ejemplo muy básico, el escuchar música no es malo. Pero si tú lo escuchas a un nivel muy alto, con tonalidades muy altas, pues claro que te afecta, porque te afecta el oído, la transmisión del sonido, y eso de alguna manera genera un daño, por poner un ejemplo. Si nosotros abusamos de ciertas tareas de ocio en donde no favorecemos la oxigenación del cerebro, el mejorar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el tener nuestros niveles de azúcar de forma adecuada, eso le afecta al cerebro. ¿Por qué? Porque inconscientemente es el área más sensible de todo el organismo, que cabe mencionar que tiene múltiples mecanismos para evitar que el daño sea agravado, ¿sí? Es decir, tiene ciertos factores que facilitan que esté bien y ciertos factores que impiden que condiciones externas le puedan afectar, ¿no? Entonces, ¿a qué me quiero referir con esto? Que si yo por tener un ayuno muy prolongado, pues me empieza a doler la cabeza, a mí ya me está dando una alarma de decir, hey, el cerebro necesita azúcar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Él hace que pase el azúcar directo del músculo, de donde se obtenga,
llega directo, no necesita un transportador ni necesita un mediador que permita que entre el azúcar al cerebro. Esa es una cosa facilitada, porque el músculo, el corazón, el intestino, el pulmón y todo el resto de áreas sí necesitan un transportador, que en este caso es la insulina. El cerebro no la necesita. Pero si tú abusas de la cantidad de azúcar, pues eso también le afecta, porque deshidrata la neurona, por poner un ejemplo. Entonces, estos equilibrios debemos de ser muy cautelosos nosotros, porque definitivamente todo le afecta al cerebro, ¿sí? Cayendo pues en los excesos, vaya. Siempre debe de haber un equilibrio. Si yo no tomo adecuadamente agua, pues me deshidrato, y si me deshidrato me incrementa la presión, y eso pues también el cerebrito lo resiente. Por eso te duele la cabeza. O sea, el cerebro tiene toda esa capacidad, o el sistema nervioso tiene esa capacidad de ser muy claro. Es difícil que una manifestación neuronal no te dé, se oculte o se mitigue. El cerebro o el sistema nervioso central y periférico es muy claro, o sea, es muy transparente, no hay manera de ocultarlo, pues, ¿no? O sea, en ese sentido, por eso es que hablando un poquito sobre el trastorno del espectro autista, los papás son excelentes identificadores de este tipo de diagnósticos, porque lo ven. No puedes engañarte de alguna manera, ¿no? Que puedas ser confundido, esto es diferente, pero tú puedes ver y decir, ah, caramba, algo no está bien. Desconozco si está dentro del proceso que debe de ser o se está yendo por otro proceso, el cual no debe de ser. Pero ahí está algo que a mí, en parecer, y no solamente al mío, al de X, al de Y, al de Z, no está cumpliendo con lo que debe cumplir. El hablar, por poner un ejemplo, ¿no? Que ya tiene el niño 3 años y no habla. Entonces dices, bueno, ¿será que yo, por mi método de crianza, no lo estoy estimulando? Bueno, pues lo insisto, pero si ya lo hice, definitivamente el niño no habla, pues algo tiene, lo tengo que evaluar. Puede ser que no escuche, ¿no? Hay gente que le diagnosticamos el problema de sordera a etapas muy tardías, porque la sordera que tiene, pues no es tan severa, ¿no? Comparado con un niño que tiene una sordera, pues de alguna manera importante, ¿no? Entonces, esa es la parte que tiene que ver con la cuestión del cerebro. Todo le afecta, pero también todo le beneficia. O sea, las cosas que hagas para bien, tu cerebro te lo va a agradecer. Yo soy muy pro lactancia materna. Yo la lactancia a todos mis pacientes y a quien puedo le doy esta información porque es lo mejor que le puedes dar a tu bebé para su crecimiento neuronal y su neurodesarrollo. Hay estudios comprobados que dicen que los niños que tienen lactancia por arriba de los 2 años son más inteligentes que aquellos niños que no la tuvieron. Son más seguros de sí mismos, tienen mejor autoestima, tienen mejor autoconfianza, tienen mejor desempeño, tienen mejor motricidad, tienen mejor apego, o sea, tienen esas características. Entonces, esa parte es muy, pero muy importante de poder, ¿cómo se llama? De poder estimular. Y otra cosa, el sueño, primordial. Si el cerebro no descansa, híjole, es difícil llevar una vida lo más saludable posible, porque el hecho de no dormir te afecta a todo, y en especial al cerebro, y el cerebro hace un círculo vicioso. Entonces, esas partes son fundamentales para la cuestión del crecimiento y del neurodesarrollo en ese sentido, ¿no? Y son factores que nosotros podemos mediar y que tienen que ver también con nuestro medio ambiente, ¿verdad? En ese sentido. Por supuesto. Pero, Gesen, estás hablando de temas que son exactamente los que son de gran desafío en muchas personas con autismo. Entonces, mi pregunta, por ejemplo, hablaste del sueño, hablaste de la parte de amamantar, de la parte de alimentación, desafíos impresionantes en una gran población de personas con autismo. Y no porque los papás no lo hagan bien o lo hagan mal, es simplemente porque es parte de los retos que tienen muchas personas. Ahora yo lo que te quiero preguntar, Gesen, perdón, es, y entonces, ¿qué es lo que pasa en el cerebro de una persona con autismo? Que este neurodesarrollo normal es totalmente anormal. O, bueno, lo que se ha podido investigar, ajá, o no sí, totalmente anormal, pero perdón, he no podido investigar con relación a, es que hay un pequeño como que delay. Ajá, ok. Muy bien. Creo que ya. Te comentaba, Lola, lo que hay a diferencia de esto es que ciertas estructuras cerebrales no están funcionando de forma adecuada. Las áreas frontales, que son las áreas que se encargan principalmente de los límites, del reconocimiento de gestos, de la empatía, junto con lo que viene siendo el sistema límbico, la amígdala,
son áreas en donde la comunicación entre neurona y neurona no se está llevando de manera adecuada. Y esto es muy básico. Es como yo les digo, si tú tienes una forma directa de llegar a un lado, una avenida, vamos a suponer, pues resulta que en esa avenida el tráfico está alterado, no puedes llegar en tiempos adecuados, no puedes llegar de la manera adecuada y tienes que buscar rutas alternas. Y estas rutas alternas pues hacen que pierdas tiempo, ¿sí? Hacen que de alguna manera pues gastes más gasolina porque te tienes que desviar, tienes que emplear otros mecanismos, otros sistemas para poder llegar a donde tienes que dejar la información. Lo mismo sucede con la neurona, el no tener una conexión directa y el no haber un equilibrio en esta información, en estas áreas que acabamos de mencionar, que también están implicadas otros como el trastorno de la bipolaridad, como el TDAH, el trastorno de ansiedad, por mencionar algunas de ellas, pues tienen que ver con estas conexiones que no están generadas de manera adecuada. Desgraciadamente aún no tenemos toda la información como para poder decir es que es el punto 1A el que está afectado. Sabemos que son esas áreas porque por algunos experimentos se ha podido lograr encontrar que tienen esa funcionalidad. Pero aquí viene un detalle muy importante. El cerebro es un todo. ¿A qué me quiero referir un todo? Sí, hay áreas específicas, pero esas áreas específicas requieren de otras áreas específicas. Y así sucesivamente. Es lo mismo que una ciudad. Una ciudad requiere de un maestro, requiere de un policía, requiere de un médico, requiere de una enfermera, requiere de centros de trabajo donde se tengan que hacer estas actividades, requiere de un gobernante, o sea, lo mismo sucede en el cerebro. Exactamente lo mismo. Y cuando alguna de estas áreas no funciona bien, la red del agua potable, el sistema eléctrico, el sistema de teléfono, bueno, te lo pongo muy sencillo, cuando se nos va el teléfono, que se nos acaba, que se nos queda sin línea o alguna, nos genera un caos. Bueno, es exactamente lo mismo. Y tenemos que buscar otras rutas de comunicación. Entonces ya te vas al teléfono que hay de conexión directa, ¿no? El de cable, por mencionar de una manera, pero eso ya te retrasa el proceso de información que tú quieres. Entonces, sucede exactamente lo mismo en este proceso del neurodesarrollo de las personas con TEA. Se ha visto que principalmente las áreas relacionadas con el social personal, el lenguaje, están afectadas, pero también, como es un todo, y también están involucradas ciertas áreas motrices, pues también se nota que las personas con TEA llegan a tener ciertas alteraciones motrices, llegan a caminar un poquito más tardío, la motricidad fina les cuesta mucho trabajo, les cuesta trabajo la coordinación motriz, entonces el tono llega en algunos de ellos estar disminuido, ¿sí? Entonces son alteraciones que se llegan a tener porque es un todo, aunque hay áreas más especializadas que permiten de una forma más definida ciertas funciones, pero todo debe de estar en equilibrio, ¿no? Ahora, de estas 4 áreas en el neurodesarrollo, Gesen, que es otra vez el motriz, el cognitivo, el del lenguaje y el de socialización, por ejemplo, está la sensorial cognitiva, más bien, y es algo que quería abordar contigo porque mencionas en tu libro, si carecemos de estos estímulos o experiencias debido a múltiples factores como las carencias sociofamiliares o debido a una enfermedad neurológica, se verá afectado el desarrollo en todas las áreas, en la motora, en la emocional, en la mental, en la afectividad y en la social, ¿no? Entonces, en el trastorno del espectro del autismo, mucho de lo que se estudia y de lo que se habla es esta parte sensorial que está tan afectada que entonces esto se convierte como en el centro del resto de las áreas que se afectan. Es la parte sensorial la que afecta todas las otras áreas, la motriz, la del lenguaje, la socialización, o simplemente es una combinación de todas. Es un conjunto de todas. Hay un desequilibrio, aunque hay ciertas áreas donde sus síntomas son más evidentes. Hay ciertos receptores o ciertos neurotransmisores que son selectivos a ciertas áreas. Hablábamos un ejemplo de la dopamina, que tiene 2 receptores, unos receptores bueno, tiene varios receptores, pero hablando de los 2 principales, D1, D2, D1 lo pone eufórico, D2 lo pone apático, por poner un ejemplo, pues una persona siempre mantiene un equilibrio, pero también estos receptores tienen que ver con la coordinación motriz. Los receptores de dopamina tienen que ver con la coordinación motriz. Entonces, una persona que tiene un problema en donde sus receptores de esta dopamina no funciona bien, pues va a tener problema de empatía, va a tener problemas conductuales, pero aparte va a tener problemas motrices, aunque no de una manera tan evidente y no obligadamente tiene que ser la regla. O sea, no porque te falte uno,
obligadamente vas a tener el problema de todo lo demás, pero puede ser que lo tengas porque ya está de alguna manera facilitado, por mencionarlo de alguna forma. Sin embargo, como mencionábamos, el cerebro como un todo, aunque hay áreas específicas, pues un área le afecta a otra. Por poner otro ejemplo, un niño que tiene un problema de hipotonicidad, es decir, que su postura o su tono de estar mantenido erguido lo tiene al revés, lo tiene con un tono flácido, caído, la gente le llama como niños de muñecos de trapo, por decirlo de alguna manera, digo sin faltar al respeto ni mucho menos, sino para tratar de ser más específicos, pues son niños que al momento de hablar sus vibraciones vocales no son adecuadas, sus entonaciones no las hacen adecuadas, entonces pueden hablar y pueden hablar en un tono bajo y sin nada de énfasis. ¿Por qué? Porque su condición neurológica no les permite que ese músculo se contraiga de manera adecuada y eso le facilita establecer un adecuado lenguaje. Lo mismo sucede en el trastorno del espectro autista. El no tener un filtro, el no ser empático, el tener estas dificultades del entendimiento del doble, del sentido implícito, ¿no? O el contenido implícito, a mí me confunde. Y al confundirme, la respuesta que tú quieres recibir de mí, pues no es la adecuada porque la interpretación que yo tengo de esa respuesta no es la adecuada. Entonces, no es que el niño no hable o que no pueda hablar, es que el niño le cuesta trabajo interpretar y poder expresar su idea o su sentir como nosotros estamos acostumbrados a hacer. Esa es la diferencia. No es que la cuestión vocal tal vez o la resonancia de la voz o la fuerza de la voz esté alterada, no, para nada, que es algo de las valoraciones que nosotros como neurólogos pediatras hacemos, sino tiene que ver que el proceso del entendimiento de la información y la evocación de la respuesta es inadecuada. Y esto pues es un conjunto de un todo. Si yo la percibo mal, la interpreto mal, pues la voy a evocar mal. Por supuesto. ¿No? Y después yo como padre la voy a recibir de una manera que me va a parecer que no tiene sentido y voy a tener una reacción que no va a ser la adecuada para lo que el niño está necesitando, ¿no? Ese es uno de los problemas muy importantes que yo a veces platico con los papás que tienen el TEA, niños con TEA. Yo les comento, mira, imagínate que tu hijo está hablando un idioma diferente. Exacto. Pero aparte de eso, su lenguaje no verbal, los gestos, ¿sí? Esto no lo interpreta. Tiene un lente que no le permite interpretarlo. Pero déjate de eso. Cuando él quiere expresarlo, le cuesta trabajo porque no sabe cómo utilizar las manos, porque no sabe cómo utilizar los gestos o las señas. Y eso, ¿tú cómo lo interpretas? Con mucha dificultad. Porque yo no te puedo decir, mira, estoy bien contento. Se me nota que estoy bien contento, mira, veme. Mi lenguaje no verbal no me expresa lo que realmente estoy diciendo. Entonces, ese tipo de situaciones confunde mucho a los papás, ¿no? En donde dice, pues es que yo veo que se hace ciertas cosas, pero otras cosas no las hacen, ¿no? Es que específicamente en el trastorno del espectro autista, las áreas más afectadas son la cognitivo-sensitiva y lo que siente, claro, junto con el lenguaje, porque van muy de la par, ¿sí? Y estos dos son obligadamente necesarios para la socialización. Entonces, por eso es que no lo podemos ver, nada más le afecta a y B, que le damos énfasis a estas áreas, ¿sí? Porque son las más fáciles de poder identificar, las más fáciles de poder evaluar, que son perceptibles para todos. Un niño que no habla a los 3 años le llama la atención a cualquier persona. Claro, por supuesto. ¿Sí? Ahora, Gesen, desde esta quizás es tu perspectiva, tu punto de vista, no lo sé, o tu apreciación. En el tema del autismo, también se lee mucho que es una serie de trastornos, ¿no? O una serie de afectaciones o de desórdenes, porque el del lenguaje es uno, el sensorial es otro, el motriz es otro, ¿no? Entonces, ¿qué es en sí el autismo? ¿Es un trastorno? Porque a mucha gente le hace mucho ruido esta palabra. ¿Es un desorden? ¿Es un síndrome? ¿Qué otras palabras se pueden utilizar? Porque la palabra trastorno a muchos les causa un trastorno. Sí, claro. Mira, fíjate que el trastorno, el término trastorno fue acuñado en los años 90 para tratar de evitar los estigmas sociales, porque antes se le llamaba enfermedades mentales. Entonces, cuando decían enfermedad mental, generaba más estigma social y por eso fue que lo cambiaron enfermedad mental por trastorno.
Yo les digo que la definición muy básica de un trastorno es toda aquella condición que afecta la calidad de vida de un individuo, ya sea en su crecimiento, ¿sí? En su crecimiento y en su desarrollo, en su aprendizaje y en su vida de relación. Cualquier situación que afecte esto le podemos llamar trastorno. Claro, debe ser persistente, ¿sí? Que es algo muy importante porque no es de que hoy me da y mañana se me quita, y debe de afectarle su calidad de vida. Al hablar de calidad de vida, hablamos del desempeño adecuado de un individuo en su ambiente y en su entorno, ¿sí? Si yo tengo 6 años, yo debo de aprender a leer, yo debo de aprender a escribir, yo ya debo controlar mis esfínteres, ya sé, me debo de tener un cierto autocuidado, yo ya puedo comer solo, yo ya tengo un peso y una talla adecuada, no me enfermo tan seguido, que eso es algo también muy importante, tengo buena calidad del sueño, me la vivo contento, o sea, todo ese tipo de detalles tienen que ver con el bienestar de un individuo, que eso es la calidad de vida, ¿no? El bienestar, el sentirse bien, por eso se le llama bienestar. Entonces, hablando de este contexto, por eso se le llama trastorno. Se le llama espectro porque tiene la característica de que las manifestaciones es un abanico de manifestaciones. Por eso le llaman espectro. Lo que para mí puede ser obsesivo, para otra persona también es obsesivo, aunque tenga diferente manifestación. Un ejemplo muy claro. Para mí el botar la pelota se vuelve obsesivo y estoy bote y bote y bote y bote y bote, bote, bote la pelota. Para otro es andar con algo en la mano. Entonces, es la misma manifestación, ¿sí? Nada más que, perdón, es la misma característica con diferente manifestación. Lo mismo sucede con las conductas estereotipadas. Hay gente que tiene manerismos, pero este manerismo es lo mismo que si yo me balanceo. Sí, claro. Entonces, cada niño tiene su característica y por eso se le llama espectro. No tiene que cumplir una receta de cocina, aunque debe de cumplir esa característica, aunque tenga diferente manifestación. Está el niño, vamos a hablar de un grado funcional 1, que tiene, que su tema de conversación son los dinosaurios, que es de lo más clásico, vamos a decirlo así. Pero tengo el niño que habla de las lavadoras. Sí. Y que te conoce todas las marcas de las lavadoras. Entonces, es una diferente manifestación, pero tienen la misma implicación, afectan de la misma manera. El niño que llega y quiere jugar contigo hablando de los dinosaurios, al niño que llega y quiere hablar contigo de las lavadoras. Okay. A eso le llamamos nosotros espectro. Y se le acuñó la cuestión de autismo porque de alguna manera autismo es introversión, es hablar de sí mismo. Entonces, por eso es que se le llama de esta manera. Entonces, si lo definimos, pues es una enfermedad que tiene que ver con el sistema nervioso central, que en este caso pues es la mente, en donde tiene una gran manifestación de síntomas, pero afectan en lo mismo, que es en la comunicación social, que ese es el apartado 1, y la otra que son las conductas repetitivas y restrictivas, que ese es el apartado 2, ¿sí? Y en donde el niño se ve muy introvertido, muy en él juega nada más para él se satisface hacia él, no gusta socializar, etcétera, etcétera. Entonces, eso lo podríamos tal vez en un lenguaje más coloquial y un poquito más centrado a cómo lo pudiéramos interpretar, ¿no? Entonces, o sea, en temas de neurología, ¿se puede decir que es una enfermedad entonces neurológica? Sí, es una enfermedad, claro. Porque se dice por allá afuera siempre, y yo misma lo he dicho, no es una enfermedad, pero creo que hay un mal entendimiento entonces claro. de lo que es una enfermedad neurológica a una enfermedad de otro índole. Sí, repetimos, trastorno es igual a enfermedad mental, pero se quitó este término o se acuñó el término trastorno porque genera mucha estigma social. No es lo mismo que tú digas, es un enfermo mental, eso pega a decir tiene un trastorno. Ay, pero también el trastorno se ha mal usado, ¿no? O sea, se ha mal utilizado socialmente. Simplemente. Claro, no, pues es que el que quiere ser peyorativo va a ser peyorativo utilizando hasta palabras bonitas, ¿no? O con términos bonitos. Lo que se trata de buscar, mira, yo creo que en esta cuestión de la definición, algo que debe de ser muy importante es que todos hablemos el mismo idioma. Y que el idioma sea claro, que es una parte muy importante, que sea integrador para que nosotros podamos saber quiénes están relacionados en ello, ¿sí? Y que esto nos permita a nosotros el poder definirlo, ¿sí? Mientras más confuso sea, más difícil va a ser diagnosticarlo y poderlo ayudar. Lo que se ha buscado con las nuevas clasificaciones es
que sea más sencillo, más fácil, porque antes todo el mundo teníamos miedo a decir que tiene TEA, ¿no? Ujú, Muchos. Y te estoy ujú. hablando de los años desde el 2000 en adelante, por Sí, las implicaciones sociales, las implicaciones legales y las implicaciones médicas, porque no teníamos los medicamentos, bueno, sí te había algunos, pero la medicina en esta área no estaba tan profundizada como lo está hoy en día. Creo que el manejar estos términos, si lo manejamos con respeto, que yo creo que es la principal valor que le podemos dar, creo que no se puede interpretar de mala manera, independientemente si se acuña uno u otro término. Pero la sociedad, sabemos muy bien que mucha gente en esta sociedad pues lo maneja mal, lo malinterpreta y lo utiliza de forma peyorativa, lo cual pues repudiamos totalmente porque creo que todos tenemos un valor, independientemente de que tengamos diferentes necesidades, porque cada uno tiene diferentes necesidades en todos los aspectos nutricionales, de aprendizaje, de cotidianidad, de todo. Cada quien tiene diferentes necesidades. Eso no nos hace diferentes, perdón, eso no hace la diferencia, ¿no? Yo creo que la diferencia es la interpretación que tú le das. exactamente. Fíjate que antes de que pasemos a que nos platiques un poquito de tu libro y después cerrar la entrevista, yo quiero preguntarte, aprovechando que te tengo aquí, ¿cuál es la diferencia entonces entre un trastorno y un síndrome? ¿Hay alguna diferencia? Sí, mira, el síndrome es un conjunto de signos y síntomas que tienen diferente causa, ¿sí? De diferente etiología, pero producen los mismos síntomas. Eso es un síndrome. Es decir, un síndrome, yo puedo tener un síndrome metabólico. Este síndrome metabólico está causado por diferentes causas. Tengo problemas de colesterol. El colesterol es una cosa. Tengo problemas de azúcar. Eso es otra cosa. Tengo problemas de obesidad. Eso es otra cosa. Y en conjunto le llamamos síndrome. El Ok, acúmulo de A más B más C más D le llamamos síndrome. Y ujú, el trastorno es uno. Este uno puede tener múltiples manifestaciones, pero afecta en lo mismo. El que se deprime, ¿sí? ok, ok, Ese que se deprime puede llorar, puede tener síntomas de infravaloración, ¿sí? Puede tener descuido personal, puede tener alteraciones en la alimentación, alteraciones en el ciclo vigilia-sueño, pero es una condición que lo genera. Y el síndrome son varias condiciones juntas que afectan de manera global. ok, ok, perfecto. Ya me queda más claro. Ahora, el doctor Salmerón Gómez acaba de publicar un libro que se llama, aquí lo tengo anotado, Hablemos del autismo. Y después escribe abajo una visión clara, objetiva, con bases científicas sobre el TEA. Y es un libro que él acaba de publicar y bueno, ya estamos escuchando que definitivamente es muy claro. Pero quienes leamos este libro, Gesen, ¿qué nos aporta? ¿Qué nos aporta este libro? Te platico así brevemente, Lola. Fíjate que el libro surge por la necesidad de informar a la gente, a los papás, a los familiares relacionados con personas TEA. Indiscutiblemente hay mucha mala información con respecto al trastorno del espectro autista. Y lo que se busca con el libro es tratar de brindarles la mayor y la mejor información científica y comprobada que les permita a los papás, uno, entenderlo, dos, cómo poderle ayudar y que esto les permita el facilitar toma de decisiones. ¿Qué es lo que le puede beneficiar más a mi niño o no? Cuando uno tiene la información, uno tiene la capacidad de poder tomar decisiones y dejar de lado todos los estigmas y dejar de lado toda la mala información ¿cómo se llama? Que se llega a tener. Es un libro que abarca temas desde el neurodesarrollo, que era lo que estábamos platicando en este momento, hasta calidad de vida, pasando por cuestiones legales, los medicamentos, terapias alternativas, la confusión que existe con lo que es, o definición mejor de lo que es trastorno, lo que es espectro, la historia del trastorno del espectro autista, porque muchos creen que es apenas del siglo XXI y sabemos que no, que desde los años hasta el 1800, el siglo XIX, ya había ciertos casos con estas características, aunque se les llamaba de otras maneras. Los nuevos criterios diagnósticos, las pruebas, es decir, da suficiente información a los papás
para que toda aquella mala información que se llega a tener, pues la desechemos y ya que con esta información que tengamos podamos tomar decisiones. Esto también nos abre un poquito la ventana a comprender y entender mejor el TEA. Y mientras más lo comprendamos y lo entendamos, pues va a ser también más fácil el poder ayudar a las personas que tienen el trastorno del espectro autista, ¿no? Entonces, surge con esa necesidad. Y surge también con la finalidad de tu servidor, pues ser neurólogo pediatra, pues dar información científica para que de alguna manera aquellas informaciones que nos generan cierta duda, ¿no? Sepamos que pues, pueden ser útiles como pueden ser no útiles y que incluso pueden generar un daño, ¿no? Un ejemplo, Claro. la quelación, ¿no? Un ejemplo, ¿no? O la terapia asistida con animales, que muchos de ellos la ponen en práctica y que de alguna manera, pues hasta ahorita no se ha visto científicamente muchas mejorías, pero bueno, no es malo, ¿no? O sea, también ahí, bajo este contexto, ¿no? O ciertas metodologías para incluirlos en la escuela, o ciertas metodologías para apoyarlos en la cuestión de casa, etcétera. Entonces, se busca todo esto para que los papás tengan la información y la puedan aplicar, comprender y entender para las personas que tienen el TEA. Y va desde niñitos hasta el adulto, ¿eh? Excelente. Y este libro, bueno, además de no sé en dónde más, pero sé que en Amazon lo pueden adquirir y voy a colocarles la liga aquí debajo Muchas de la gracias. entrevista, claro, para quienes estén interesados en obtener el libro, voy a colocar la página web del doctor Salmerón Gómez. Ajá. Y bueno, no sé si si tienes algún contacto adicional, aunque yo sé que, bueno, si alguien te quiere ir a ver a Irapuato, Guanajuato, pues serán bienvenidos porque Claro que no sí. se hacen diagnósticos a distancia. Así es, no estamos todavía a favor de la telemedicina, que aunque ha llegado ¿cómo se llama?, a ser necesaria, pues todavía creemos que es importante, de alguna manera, con nuestras precauciones y cuidados, la evaluación directa del paciente, ¿verdad? Ujú. Claro, claro. Sí, Perfecto. Gesen, pues fue un placer tenerte aquí en este espacio. Mil gracias. no, Aprendí al contrario. mucho. No, Me muchas gracias. refrescaste además muchos otros factores. Y me imagino que las personas que nos están escuchando también se han enriquecido de esta conversación. Gracias por acompañarnos. No, al contrario, gracias a ti, Lola, por la oportunidad, gracias por darme este espacio. Y yo les quiero comentar a las personas que tienen niños con TEA, no se les cierre el mundo, hay gente que estamos muy comprometidas en estas áreas, queremos beneficiarle lo más que se pueda, buscamos de alguna manera, incluso con este libro, pues el tratar de difundir la información que les permita pues tomar la mejor decisión. Gracias por tener este tipo de espacios, Lola, porque esto les permite que esta información se difunda, ¿no? Y que Claro. de alguna manera, con toda la información que tú brindas, pues sepan de alguna manera que no están solos y que pueden mejorarle la calidad de vida, no solamente a las personas con TEA, sino también a sus cuidadores, porque eso también es muy importante. Yo, papá, yo, mamá, tengo que estar lo mejor posible para yo poderle ayudar a mis hijos. Eso también es Exacto. fundamental. Bueno, por lo menos está dentro de nuestra filosofía en ese sentido, ¿no? Tiene Y que que ser. tengan todas las ideas claras. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? En ese sentido y para adelante. No hay niño que le vaya mal. Le va mal, sería excepcional, pero no hay niño que le vaya mal cuando se hacen las cosas bien y se trabajan de manera adecuada y se informan como se van a informar en este video y con todos los videos que Lola nos hace el favor de publicar, ¿no? Con todos sus especialistas y el gran equipo que tiene por ahí en ese sentido de apoyo, ¿no, Lola? Muchas gracias. Sí, tengo una red de especialistas contándote a ti No, muchas gracias. que son maravillosos. A mí me encanta porque además yo aprendo muchísimo y quienes deciden seguir la información pues aprenden mucho. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Esta es Lola Hernández en el espacio de Lola y nos escuchamos en la siguiente entrevista. Que tengan un hermoso día. Hasta pronto.